Otro ejemplo puedo darte con Market 2000. En esta empresa verás una cosa muy similar. Market 2000 vendía un producto, un curso, que enseñaba a las personas qué tienen que hacer para hacerse ricos. Así de sencillo. Sin embargo, cientos de personas te dirán que es mentira, una estafa, que es imposible hacerse rico, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Es que acaso no existe forma de hacerse millonario? Sí que existe. Yo tengo enumeradas más de 1,000 formas de hacerse rico, todas con distintas oportunidades. Y existen muchas más. Entonces, ¿por qué se condenan a la pobreza y al sufrimiento? Porque están programadas para ser pobres. Y se rebelan contra la posibilidad de no serlo. De igual forma que esos gordos estaban programados para ser gordos. Hay personas que están programadas para ser pobres y otras que están programadas para ser ricas. Así de sencillo. Según estemos programados para una cosa, o para otra, eso obtendremos. En una ocasión estaba yo paseando con mi esposa, estando embarazada. Y de repente, a toda velocidad, un Citroën Shara salió a toda velocidad de un garaje. No había tiempo para apartarme ni a mí, ni a mi esposa, y más con el riesgo que tiene dar un empujón a una embarazada, así que hice otra cosa. Sé bien que todo está en la mente, y que todo son limitaciones. Así que en menos de medio segundo invoqué una fuerza, una estrategia mental, que los antiguos lamas llamaban piel de piedra. Consistente en imaginarte, sentirte y vivir como si fueras una enorme montaña. ¿Qué ocurrió? El auto, a toda velocidad, chocó contra mi pierna. ¿Qué crees que ocurrió? Se escuchó un golpe enorme, tal y como si el coche acabase de chocar contra una farola. Después del golpe, el motor del auto se había parado igual que si hubiera chocado contra un muro. El auto estaba abollado y roto. ¿Y yo? Yo no me había movido del sitio, es más, mi pierna izquierda había absorbido todo el demoledor impacto sin sufrir ni el más mínimo daño. Mi pie no se había movido de su sitio, y no sentía nada de dolor. La conductora del auto estaba mirándome con los ojos como platos. Así que simplemente le miré y le dije: señora, hay que tener más cuidado al salir del garaje, y seguí caminando tranquilamente, con mi mujer en mi brazo, para que ella no tuviera tiempo a reaccionar con susto ante la situación, pues los sustos pueden ser malos para los fetos. Al poco me puse a hacer un chiste, para tranquilizarla aún más: cariño, ¿te imaginas la cara que pondrá cuando departe al seguro? ¿Con qué cara dirá que un peatón le abolló su choche de casi 200 caballos de potencia con solo una pierna? Seguro que eso no lo cubre el seguro. ¿Te imaginas? Seguro contra peatones demasiado duros. ¿Puede un hombre parar un auto de 200 caballos usando solo una pierna? Muchos ogros dirían no. Pero un maestro diría: ¿por qué no? Realmente, todo lo que podemos hacer, o no podemos, está definido por nuestro subconsciente. Si lo programamos de cierta forma, podremos obtener lo que queramos. Por ejemplo, yo me suelo reír mucho cuando escucho por la televisión a ogros afirmando que la telepatía o la telequinesis son cuentos para ingenuos y que no existe demostración científica de que exista. Y lo dicen creyéndolo. Cuando desde 1929 existe la demostración científica de la existencia de todos esos poderes, y más, por el Dr. Rine, y la Universidad de Oklahoma, USA, como resultado de 25 años de estudios científicos irrefutables. Esa es una demostración científica, fruto de más de 2 décadas de estudio e investigación, certificada por notarios, avalada por jueces y tribunales, y sobre la que una de las universidades más prestigiosas puso su sello, y aún así, esas personas niegan la evidencia. Esos ogros son iguales que los que creen que no se puede adelgazar, se autolimitan así solo por sus negruras internas. Otro ejemplo gracioso: en Estados Unidos existen más de 100,000 levitadores registrados ante notario. En una demostración televisiva, 50 personas levitaban entre 15 centímetros y 6 metros durante varios minutos ante un notario. Al mismo tiempo, un atleta profesional intentaba saltar desde la posición del loto. Esto es algo imposible, y por eso se ponía al atleta, para que la gente viera que realmente no era cosa física, sino psíquica. Naturalmente, esto no es algo sorprendente para aquel que se informase de los estudios científicos sobre los poderes sí de la mente, pues ya desde principios del siglo pasado quedó todo más que demostrado. Aún y así, después de ver a esas personas levitando delante de sus ojos, en el programa de televisión, 2 ogros hablaban sobre cómo eso era simplemente un salto físico. Ven cómo una persona levita hasta 6 metros y se mantenía en el aire durante 15 minutos y dicen que es un salto dado con los glúteos. A eso sí que lo llamo yo locura.
Sin embargo, esas personas creían que eso era así, porque el muro, la impronta negativa que tenían en su subconsciente era tan fuerte, que ni el ver la evidencia contraria les permitía darse cuenta de lo contrario. Ellos sentían dentro de sí que las cosas eran como ellos piensan, y así lo afirmarían sin tapujos. Insultando todo lo que tuvieran que insultar para defender sus ideas. Así pues, vemos que, en realidad, no poseemos límite alguno. Y que los límites que tenemos, son solo autolimitaciones, en forma de impronta mental, que hacen un muro delante de la energía que nos permitiría tomar las acciones, que nos darían los beneficios deseados. Si has leído la Biblia, recordarás que dice claramente Dios hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Esa es una buena forma de expresar que al hombre no le han puesto limitación ninguna, y que las limitaciones que tiene son solo las autoimpuestas, como muros dentro de su mente. Esas limitaciones son ilusiones. Puede ser que sean ilusiones muy fuertes, muy arraigadas, y que parezcan muy reales. Pero en el fondo, son ilusiones falsas, y por tanto irreales. Si sabemos cómo reprogramar el subconsciente, entonces podemos conseguir cualquier cosa. Hace 200 años se creía que las fobias eran incurables. Hoy sabemos que son, solamente muros de nuestro subconsciente. Con lo que si los retiramos, terminamos con las fobias. Por ejemplo, la PNL, programación neurolingüística, es una ciencia que usando técnicas de reprogramación del subconsciente elimina fobias en menos de 15 minutos. De igual manera la hipnosis elimina otro tipo de males, partes del subconsciente mal programados, en solo unos pocos minutos. Por dar otro ejemplo, hace 50 años se creía que las alergias eran una carga que se tenía que llevar toda la vida. Hoy en día se ha demostrado que son otro muro más en nuestro subconsciente, una parte del cerebro mal programada. Con lo que usando las técnicas de reprogramación adecuadas, podemos hacer que la reacción del cuerpo ante determinado patógeno deje de ser tan perjudicial. Así que, por eso, cualquier ciencia o arte que use técnicas de reprogramación, puede eliminar alergias en 15 minutos o menos, sea esta la ciencia o arte que sea, PNL, hipnosis, reprogramación, etc. Cuando una persona cree que tiene que estar gorda, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Cuando una persona cree que tiene que ser pobre, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Cuando una persona tiene que vivir enferma, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Cuando una persona vive sin amor, no se da cuenta de que eso es solo un muro en su subconsciente. Bioprogramar. ¿Qué es bioprogramar? Bioprogramarse la tecnología por medio de la cual, cogemos la estructura mental de una persona, juego de improntas, convicciones, creencias y opiniones, y pasamos a conocerla. Así, una vez bioprogramamos a una persona, o una parte de ella, sabemos qué juego de estrategia mental posee para esa situación. Y sabemos qué resultados ofrece esa estrategia mental. De esta forma, podemos tomar esa estrategia mental que tiene esa persona, e introducirla en otra para duplicar los resultados. O también podemos decidir sustituir esa estrategia mental en esa persona, por otra que le aporte mejores resultados. Así pues en realidad no existe fracaso o éxito, solo existen resultados. Cada estrategia mental, da un resultado determinado. Si una persona hace malos anuncios de publicidad, es porque la estrategia mental que usa para crear anuncios, da esos malos resultados. Así que, simplemente, si sustituimos esa estrategia mental, por otra que dé los resultados deseados, tendremos a un buen publicista, como en el caso de los ancianos ex empujacarritos. Si una persona tiene mala puntería, es porque la estructura mental que usa para eso, da malos resultados. Cambiamos esa estructura mental, por otra de un individuo que dé buenos resultados y ya está. El proceso por el cual, sacamos la estructura mental de un individuo, o la metemos en otro, se llama bioprogramar. Ahora, párate y pregúntate. ¿Qué quieres conseguir en la vida? ¿Y en qué facetas tu vida? Los límites no existen. Así que si quieres algo, simplemente tienes que definirlo, y luego reprogramar tu mente, para que te permita obtener esos resultados. ¿Algo más fácil? ¿Entiendes ahora la importancia de la teoría galáctica del subconsciente? Con la teoría galáctica, damos una forma, una imagen que nos permite visualizar cómo trabaja el subconsciente. Con bioprogramación podremos cambiar la forma en que el cerebro procesa los pensamientos, por medio de cambiar las improntas, convicciones, creencias y opiniones.
Es decir, estamos cambiando nuestro destino, pues en cuanto cambiamos el subconsciente, las circunstancias de nuestra vida cambian automáticamente. ¿Qué se puede hacer reprogramando el subconsciente? ¿Y qué métodos hay para reprogramarlo? Existen muchas formas de reprogramar el subconsciente, de hecho cada día lo estamos haciendo. Ya sea en mayor o en menor medida. Algunas de las formas con las que se puede modificar el subconsciente son: 1. La experiencia de los años, o método acierto-error, también llamado el método del tiesto. 2. Hipnosis. 3. PNL. 4. Cualquier arte o fe que utilice rituales. 5. Bioprogramación. La primera forma es la experiencia. Es una forma eficaz, pero lenta, muy lenta, tanto que suele necesitar de entre 10 y 20 años para alcanzar los resultados deseados. Por ejemplo, en cierta ocasión me puse a aprender Aikido con un maestro, discípulo directo del mejor maestro europeo de Aikido. Como era un profesor particular, dedicado exclusivamente a mí, le pedí que modificara un poco el método tradicional, el método por el que él había estudiado, pues él había estado estudiando Aikido durante casi 20 años. Había practicado todos los días, probando, acertando, fallando, y modificando así su subconsciente a base de acumular pequeñas ocurrencias de acierto-error, es decir, pequeñas opiniones que se iban amontonando día a día. En el entrenamiento normal, cada vez que se produce un acierto, creamos una opinión, la opinión de que hacerlo así es correcto. Y si tenemos un error, creamos la opinión de que hacerlo así es incorrecto. Así que, día tras día, año tras año, vamos fabricando cientos de opiniones. Que, con el tiempo esas opiniones se van uniendo para formar creencias. Creencias de cómo es correcto moverse, y cómo es incorrecto hacerlo. Con el paso de los años, esas creencias van juntándose, y creando convicciones de cómo hay, y cómo no hay, que moverse. Con el paso de aún más años, esas convicciones se juntan, creando improntas cristalizadas, y forman las improntas que te hacen, por fin, maestro. Esta forma de aprender es la que llamamos normalmente aprendizaje convencional, método prueba-acierto-error, o el método japonés del tiesto se llama tiesto, porque tienes que seguir unos patrones muy estrictos, para crearte las mismas opiniones que tu maestro, por su mismo camino, y por tanto, con sus mismas limitaciones. Esa es la primera forma, sin embargo a mí no me gusta meterme en tiestos autolimitadores, así que le pedí que me lo explicara de otra forma, y mientras tanto yo me informaba con vídeos del maestro fundador del Aikido. Al poco tiempo, lo que hice fue bioprogramar mi propio subconsciente para que la fluidez de los movimientos, se duplicara en mí. Así pues la cosa cambió ligeramente. ¿Qué ocurrió? Normalmente los aprendices responden con movimientos programados, te hacen un ataque determinado, y respondes con una defensa determinada. Esto causa que si te enfrentas a un oponente que sea de un nivel menor que el tuyo ganes, pues sabes qué llaves usará contigo, y qué defensas usar contra él. Lo mismo ocurre al revés, si te enfrentas a un oponente con un nivel mayor que el tuyo, entonces él te ganará, pues sabe qué defensas utilizarás ante sus ataques, y podrá contestar con las contrallaves que causarán tu derrota. Sin embargo, yo hice una cosa distinta, yo busqué la estrategia mental del Aikido que vi en los vídeos del maestro fundador y luego la bioprogramé dentro de mí. El resultado es que pronto mi maestro no sabía cómo reaccionar, yo ya no reaccionaba con las llaves normales, sino que simplemente reaccionaba con la fluidez que es el verdadero espíritu del Aikido. De tal forma que mi maestro estaba cayendo continuamente al suelo. Pronto paró y se puso a decirme: repite esta llave que me has hecho, y la anterior. Y así seguimos, repitiendo las llaves que iban surgiendo. ¿El resultado? La mitad de aquellas llaves no existían, ni él ni su maestro las conocían. ¿Por qué? Porque no eran parte del tiesto en que habían aprendido, eran simplemente el resultado, la estrategia mental que yo encontré en el maestro original del Aikido. ¿Qué ocurrió? Pues que mi maestro se extrañó tanto, que se negó a darme más clases de Aikido. Su orgullo había sido herido porque, en teoría, un aprendiz no podía tirar al suelo al maestro durante toda la clase. Y eso hería su orgullo. ¿Sabía yo más teoría que él? ¿Conocía más llaves? ¿Tenía su experiencia? No, y realmente considero que él podía enseñarme muchísimas cosas. Pero por desgracia, él no conocía cómo funciona el subconsciente, por eso no podía saber que el aprendizaje real y eficaz, no consiste en estar probando, fallando y acertando durante años como un burro.
sino que consiste en encontrar la estrategia mental de éxito del maestro original y bioprogramarla dentro de tu subconsciente, para conseguir así el éxito automático. Si estás analizando estas palabras, seguramente hayas ya visto qué puntos hay en común entre esto y lo que se te enseñaba en las 4 patas de la mesa, ¿verdad? Demos un paso más, y apliquémoslo al mundo de los negocios. Ganar dinero por Internet, o en el mundo físico, es un oficio, una habilidad, igual que la publicidad, el aikido, romper bloques de hielo, o cualquier otra habilidad que pueda tener un ser humano. Así pues, el éxito es algo que se puede moldear, y por tanto reproducir en tu subconsciente, consiguiendo así el éxito automático. Esto se aplica a absolutamente todos los sectores de la vida: amor, salud, dinero, sexo, empatía, poderes sí y fe. Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo importante que este descubrimiento puede suponer para tu vida. Pero antes de darte acceso a estrategias mentales de éxito probado, creo que es muy importante que entiendas completamente cuáles son las habilidades de la mente. Y para eso, creo que tengo una parábola muy interesante para ti. Cuando comencé a sacar mi titulación oficial en hipnosis, tenía ya más de 15 años de experiencia sobre el tema. En forma de autodidacta había estudiado miles de técnicas orientales, tanto lama, como budistas, meditación, etc. También había estudiado las antiguas técnicas de hipnosis occidentales, incluso aquellas técnicas que correspondían a los magos y que constituían parte de un conocimiento oscuro y prohibido para muchos. Así que cuando comencé los estudios oficiales, tenía ya una buena base sobre la que trabajar, y de hecho conocía de primera mano gran cantidad de experiencias que no son habituales en la concepción occidental. Sin embargo, aprendí mucho en ese curso, muchas lagunas que tenía se completaron, y la concepción con la que surgí, fue mucho más sólida y completa. Sobre todo por algunos de los datos que me dieron durante el curso. Por ejemplo, hasta entonces tenía yo la creencia de que, manipulando correctamente el subconsciente, es posible hacer cosas como curar la vista a un miope, curar la sordera, adelgazar, y hacer 1000 cosas más, cosas que había visto yo hacer a sanadores con técnicas que describiré más adelante. Entonces, me encontré con que muchas de esas cosas están ya demostradas científicamente, y que por medio de la hipnosis se pueden hacer con el apoyo de la ciencia. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que hechos como los siguientes son datos científicos producidos por las universidades más prestigiosas del planeta? Yo ya sabía que por medio de la hipnosis se tiene la capacidad de anestesiar el cuerpo sin usar químico alguno, solo el poder puro del subconsciente. Esto era ya sabido, pues se utilizaba ya en el antiguo Egipto. Sin embargo, en 1940 se demostró científicamente en la Universidad de Brooklyn, que el subconsciente tiene la capacidad de anestesiar el cuerpo, con más poder del que posee la anestesia química. A un grupo de estudiantes se les hipnotizó, y se les dio la sugestión de que su brazo estaba totalmente anestesiado. Acto seguido un ayudante les atravesaba el brazo con una aguja, y los sujetos no presentaban dolor. Naturalmente, la aplicación de ese conocimiento tiene cotas casi ilimitadas. La anestesia química produce miles de problemas y complicaciones, incluso la muerte, en las operaciones convencionales. Utilizar este conocimiento en los quirófanos reduciría el coste de las operaciones y de las complicaciones que pueden surgir. De hecho, el Dr. Escudero www.dr.escudero.com utilizó esta rama de los conocimientos de la hipnosis, para crear una escuela de pensamiento, la noesiología. Técnica con la que operan desde 1972 en quirófano sin ninguna anestesia. El paciente se mantiene totalmente consciente mientras el cirujano le abre, le corta, le opera, y le cierra, y sin que éste sienta ningún dolor. Y sin que se use ningún tipo de anestesia química. Solo lo que él llamó anestesia psicológica. Imposible. Seguramente si le preguntas a 1000 cirujanos, 900 te dirá que es totalmente imposible operar sin anestesia química. Sin embargo, para un hipnotizador la eliminación del dolor es algo habitual, y para los discípulos del Dr. Escudero, operar sin anestesia química, solo con anestesia psicológica, es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque descubrieron cómo modificar el subconsciente del paciente, para que éste no sienta dolor. ¿Recuerdas a los yogis indios? ¿Recuerdas cómo toman espadas y largas agujas, y se agujerean el cuerpo de una parte a otra? ¿Recuerdas cómo se tumban sobre camas de clavos? ¿Qué poder de la mente crees que usan? Así pues, vemos ahora, a la luz de la ciencia, que estos a los que los ogros criticaron e insultaron llamándolos chamanes, charlatanes y cuentistas, eran en realidad hombres sabios, que sabían cómo modificar su subconsciente para no sufrir dolor alguno.
¿Qué más hay que aprender de miles de sabios que están siendo discriminados por los ogros? Sigamos con hechos científicos. Por ejemplo, los doctores Charcot y Bereim demostraron que la fatiga, es decir, el cansancio muscular producido por el deporte, es algo totalmente psicológico por muy real que parezca. Un sujeto hipnotizado puede estar haciendo enormes cantidades de ejercicio, sin parar, comer, dormir, ni beber, durante días a días. Esos mismos sujetos estudiados no podían hacer, normalmente, más de 30 minutos seguidos de ejercicio porque caían rendidos. Pero bajo hipnosis, corrían durante días y días sin mostrar ningún signo muscular de cansancio. ¿Es esto algo nuevo? Ya era sabido que una técnica lama consistía en que el lama pensaba quiero cruzar el país corriendo, cerraba los ojos y comenzaba a correr. Estaba corriendo durante semanas, meses. Sin parar, sin despertar, sin comer, sin beber y seguía corriendo. Hasta que llegaba al lugar de destino. Totalmente fresco y descansado. El Dr. Eysenck ha demostrado científicamente, usando dinamómetros, que bajo hipnosis se puede aumentar, fácilmente, la fuerza del sujeto en un 43%. Eso significa que un culturista o un deportista de powerlifting capaz de levantar 200 kilos, pasaría a levantar 283 kilos tras solo 15 minutos de hipnosis. Muchos atletas darían un brazo por poder tener ese avance en solo 15 minutos. ¿Es esto algo nuevo? Desde hace milenios los maestros de artes marciales aseguran que el hombre normal no usa ni el 1% de su fuerza. Así tenemos que un muy anciano maestro, algo así como un saco de huesos con unos músculos menores a los de un niño, después de concentrarse durante unos instantes, es capaz de romper grandes bloques de hielo, talar árboles usando solo su mano y de un solo golpe. O levantar piedras tan enormes, que ni entre 10 jóvenes musculosos pueden mover. Personalmente, creo que el Dr. Eysenck no profundizó mucho en sus estudios. Si sus sugestiones hubieran sido más poderosas habría superado el 43% fácilmente. A partir de los estudios orientales, considero que el hombre normal usa solo una centésima parte de su fuerza. Sin embargo, lo importante, para la persona occidental, es que ya se ha demostrado científicamente que manipulando el subconsciente podemos aumentar la fuerza. También Ille, Muller y Gemman y Wen, de Leipzig, demostraron que el rendimiento muscular de los sujetos bajo hipnosis aumenta en forma espectacular, consumiendo mucho menos oxígeno. Más que demostrado está que por hipnosis se puede modificar el latido del corazón, la respiración, y los contenidos químicos de la sangre, y de todo el cuerpo. Así como regular la tensión arterial. Un experimento muy interesante realizado por Clembies y Everard, muestra cómo con unas pocas sesiones de hipnosis, se regula la tensión arterial. Asimismo se pueden hacer regresiones, para que el sujeto recuerde cosas que no se acordaba. Como recordar la matrícula de un auto que vio hace más de 10 años. También se ha demostrado, como por hipnosis se quitan alergias, doctores Bieli y Nichen. Más cosas que se pueden modificar, con solo ordenarlo al subconsciente. Por ejemplo, el Dr. Arland desarrolló una técnica de hipnosis que permite restaurar la vista a los míopes. Los sujetos, míopes perdidos, pero con las gafas correctas, podían leer hasta 1,82 metros de distancia. Después de hipnotizarlos, esos mismos sujetos podían leer todo el periódico a 1,82 metros de distancia sin usar gafas. El Dr. Mason demostró cómo bajo hipnosis se puede aumentar la agudeza auditiva hasta límites increíbles. Y, en general, se ha demostrado que se pueden realizar todo tipo de modificaciones sobre tanto la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el dolor, el oído, el equilibrio, etc. ¿Qué significa todo esto? Que está más que demostrado que, en realidad, todo lo manda el subconsciente. Es que yo tengo gafas porque mis ojos están defectuosos, sí, claro, y yo voy y me lo trago. La cuestión no es que tus ojos estén mal, sino que tu subconsciente está programado para ver mal, y por eso ves mal. Si se cambia la programación de tu subconsciente, entonces tu subconsciente corregirá tus ojos, verás bien. ¿Te vas dando cuenta? En realidad, no existen limitaciones. Todo es cuestión mental. Piensa en lo siguiente. Tomemos cualquier ejemplo de modificación del subconsciente por hipnosis, por ejemplo la sugestión de la anestesia es un tipo de sugestión, que implica que cierta variable del sentido del tacto sea ignorada por el cerebro. También hay otros tipos de sugestiones que pueden variar la precisión de los sentidos. Se amplía la capacidad visual, la capacidad del oído, se viaja en el tiempo, se altera la capacidad del sabor.
Es decir, tal parece que nadie forma lo que estemos haciendo sea introducir comandos órdenes, en el superordenador que es la mente, ¿verdad? ¿Y qué parece que estemos haciendo? Parece que le estemos ordenando modificar los valores de los sentidos. Imaginemos que en estos momentos estuvieras sentado delante de una computadora, ¿de acuerdo? Si estiras la mano hacia tu monitor, y aprietas el botón de brillo, puedes reducir, o aumentar, la capacidad de brillo de tu pantalla, ¿cierto? Si mueves el volumen de tus altavoces, cambiarás lo fuerte que suene el sonido, ¿verdad? Si mueves el control del micrófono, podrás variar la sensibilidad con que ese micrófono capta el audio, es decir, estarás modificando lo bien que oye el ordenador. ¿Es correcta la metáfora? Si muevo los controles correctos de mi ordenador, entonces podré variar la precisión con que mi webcam hace que mi ordenador me vea, ¿verdad? En todos esos casos, lo que estoy haciendo es introducir comandos en el ordenador, para que modifique sus sentidos, y para que vea mejor, o peor, escuche mejor, o peor, para que el ratón sienta mejor o peor. Si hacemos el paralelismo, y decimos que el cerebro es un supercomputador que controla los sentidos del cuerpo humano, entonces sería lógico decir que según introduzcamos unos comandos u otros, modificaremos estas percepciones. ¿Verdad? Entonces con la sugestión adecuada, podremos hacer que se sienta más o menos, se haga más sensible al dolor, o más insensible, consiguiendo la anestesia psicológica. Podremos hacer que el ojo vea mejor, o peor, igual que en el ejemplo en el que el miope hipnotizado leía el periódico a 1,82 metros de distancia. Podremos hacer que el cerebro busque en su disco duro un archivo de una fecha anterior, y lo reproduzca, regresiones. Podremos hacer que una persona escuche con mayor precisión, escuchando el contestador que hay en otra habitación o causándole una sordera psicológica. Si esta parábola fuera correcta, sería correcto pensar que todo lo anterior tendría que poder ser hecho por medio de la hipnosis, ¿verdad? Y como tanto tú como yo sabemos que se puede, pues está demostrado científicamente, entonces tal parece que la hipnosis es una herramienta que nos permite introducir comandos directamente en el gran supercomputador que es el cerebro, ¿verdad? Que parece una conclusión lógica y correcta. Así que, simplemente, hemos de conseguir, de algún modo, que esos comandos lleguen al supercomputador, y entonces éste los ejecutará. Fíjate, si en mi ordenador, que tiene el VIA Voice 8 de IBM y que me permite dictarle las órdenes, yo le digo al ordenador sube el volumen, él sube el volumen de los altavoces. Y si le digo baja el brillo del monitor, él lo hace. ¿Verdad? Si yo tomo a un sujeto hipnotizado y le digo aumenta el oído, lo aumentará. Si le digo vas a escuchar menos, lo hará y se producirá poco a poco una sordera psicológica, ¿cierto? Entonces no estamos modificando los valores de los sentidos. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tu ordenador tiene una webcam, pero resulta que tu hijo se pone a jugar con el ordenador y te cambia algo. Así que cuando vuelves a usar la webcam para hacer videoconferencia, ves que la imagen es muy borrosa. Te han cambiado la configuración. Así que llamas al técnico en informática, que es algo así como el médico de tu ordenador, y le dices que lo arregle. Ahora imagínate que el técnico abre su maletín, y saca unas gafas. Le está poniendo las gafas al ordenador. Después de probar varios juegos de gafas te mira a ti, que estás con la boca abierta hasta el suelo. ¿Y eso es un técnico en ordenadores? Lo único que tenía que hacer, es abrir el programa de configuración de la webcam, y modificar las variables para que la webcam enfocara correctamente. Quizás solo tenía que apretar un botón titulado recargar valores iniciales. Y sin embargo, ¿qué ha hecho? Ejem. Ha actuado como un médico, es decir, en vez de modificar la programación del ordenador, se ha puesto a ponerle gafas a la cámara. ¿Te das cuenta? Realmente un técnico en humanos tendría que hacer lo mismo. Señor, veo desenfocado, dice el paciente. No se preocupe, mire aquí, ahora haga mentalmente este ejercicio de reprogramación del subconsciente, dice el técnico. Pasan 5 minutos, ya veo bien. Muchas gracias, doctor. ¿Te das cuenta? Cuando alguien me dice lo avanzada que está la medicina actual, a mí me viene a la mente la imagen de esos físicos de la Edad Media. Porque como sabes, a los médicos de la Edad Media los llamaban físicos. Ellos veían al enfermo, y, tuviera lo que tuviera, le hacían una sangría, es decir, le sacaban la mitad de la sangre del cuerpo, sí que eran unos bestias, jeje.
Yo quiero mucho a los médicos, porque hacen lo que pueden y dedican su vida a ayudar a los demás y a salvar vidas con toda su dedicación y con lo que los medios actuales les permite, pero lo cierto es que el nivel de tecnología real que vivimos hoy en día no es tan distinto al de cuando te sangraban cada media hora. Después de todo, ¿has visto curar alguna vez a un miope por hipnosis, PNL, o cualquier otra ciencia o arte de reprogramación del subconsciente? Sin embargo, científicamente está demostrado de que es la forma correcta. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se siguen utilizando técnicas de medicina que son tan tontas como poner unas gafas a la webcam de tu ordenador? Porque la gente no sabe usar su subconsciente. Así que usan métodos incorrectos, en vez de métodos eficaces. Lo eficaz es variar la configuración de tu ordenador para que la webcam enfoque como debe ser. Lo incorrecto es ponerle gafas al ordenador. Pero, simplemente, aquel que cree que en la vida hay límites está por definición condenado a utilizar métodos incorrectos y a cometer fallos, eso sí. Se equivocará con toda su buena intención. El médico que pone gafas a un paciente no lo hace con mala intención, lo hace porque sinceramente cree que los ojos del paciente tienen una visión limitada, y entonces actúa como buenamente puede. Sin embargo, si nos damos cuenta que los límites no existen, que son una ilusión de la mente, causada por creencias, o convicciones, que nacen de estudios científicos incompletos. Ve mal porque la pupila tiene una forma incorrecta. Sí, señor, eso es cierto. ¿Pero por qué tiene esa forma la pupila? Porque el subconsciente le ordena que tenga esa forma. Dígale usted al subconsciente que ordene a la pupila tomar la forma que tiene que tomar, y entonces desaparecerá el problema. Pero por Dios. No le ponga gafas a mi ordenador. Esto, como tú sabes, es aplicable a todo. ¿Qué escucha mal? No es problema del oído, es problema de la programación del subconsciente. Cambie esta programación, y solucionará el problema. Esto es como decir: mi ordenador escucha mal. No, señor, la cuestión es que su ordenador tiene al mínimo el volumen, suba un poco la barrita del volumen y verá que bien escucha su ordenador. Pues idem. Así pues, esta es la potencialidad de la teoría galáctica. Si queremos algo, amor, salud, dinero, simplemente modificamos la forma del subconsciente, los valores del ordenador mental y lo obtenemos. Los límites son ilusiones, no existen. Son solo malas configuraciones en el superordenador que es el subconsciente. Modifiquemos esos parámetros, y obtendremos aquello que deseemos. Bueno, por hoy te dejo que medites todo esto. Seguramente tengas que escuchar este capítulo 2 o 3 veces para asimilarlo totalmente, pues puede ser que toda tu concepción de la realidad se esté ampliando, y que estés viendo un futuro con muchísimas más opciones delante de ti. En cuanto lo hayas meditado, pasaremos al siguiente capítulo y comenzaremos a aprender cómo se puede modificar nuestro subconsciente para mejorar nuestra vida. Por cierto, ¿qué tal te sientes al saber que puedes ser todo aquello que desees ser? Con solo modificar el subconsciente de la forma adecuada. Ya has completado la fase 2 del curso de poderes mentales Fénix 3000. ¿Qué te ha parecido? Ve y escucha todas las veces que necesites este capítulo hasta comprenderlo completamente. Algunas personas necesitan estudiar la teoría galáctica durante 30 días antes de comprenderla. Yo estoy seguro de que tú necesitarás mucho menos tiempo, pero dedica todo el que necesites hasta comprenderla en forma completa. Cuando comprendas la teoría galáctica, comprenderás cómo puedes conseguir todo lo que desees en tu vida. Es el mayor secreto que puedes llegar a comprender. Quizás el más importante de tu vida. Puedes dejarme tus comentarios y o testimonios debajo del vídeo, con gusto la recibiremos. Un fuerte abrazo y bendiciones. Programador del subconsciente.